Zelensky lo pagará caro. El presidente ucraniano, en una movida que podría costarle muy caro a toda Europa, ha decidido cortar el crucial acuerdo de tránsito de gas con Rusia, poniendo en riesgo la estabilidad energética del continente justo cuando más la necesita. Con cada paso que da Zelensky, Europa se acerca peligrosamente a una crisis energética sin precedentes. La interrupción de los flujos de gas que hasta ahora mantenían a millones de hogares y fábricas funcionando, amenaza consumir al continente en el caos durante los meses más fríos del año. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Europa se enfrenta a una calamidad energética sin precedentes. Zelensky, en una jugada que muchos consideran temeraria, ha declarado que Ucrania no renovará el crucial acuerdo de tránsito de gas con Rusia, un pacto que durante décadas ha sido el pilar del suministro energético europeo. Zelensky no dejó lugar a dudas. Ucrania ha cerrado definitivamente este capítulo, subestimando la importancia de un acuerdo que asegura la entrega de 40.000 millones de metros cúbicos de gas al año a Europa Central. Con su término en 2024, Europa se enfrenta ahora a un riesgo inminente y devastador. Las repercusiones de esta decisión se sentirán mucho más allá de Ucrania y Rusia. Serán los ciudadanos europeos quienes pagarán el precio de esta medida. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, fue contundente al señalar que la negativa de Kiev infligirá un daño significativo en los intereses de los consumidores europeos, quienes verán cómo se disparan los precios de un recurso que bajo la administración rusa era más asequible y estable. Las advertencias de Peskov resuenan con fuerza. Simplemente tendrán que pagar mucho más, lo que hará que su industria sea menos competitiva. Un sombrío pronóstico que junto a la guerra augura un futuro oscuro no solo para Ucrania, sino para toda Europa. Este escenario tiene raíces profundas en la historia, remontándose a la construcción del gasoducto soviético en los años 80, una obra maestra de la ingeniería que ha llevado el vital gas desde las vastas reservas de Siberia Occidental hasta el corazón de Europa durante más de 40 años. Pero los recientes conflictos y sabotajes, como las explosiones en los gasoductos Nord Stream y la suspensión del gasoducto Yamal Europa, han dejado a este gasoducto como la última línea de vida para el suministro de gas ruso en Europa Central. Con la decisión de Ucrania de cortar este suministro, Europa se enfrenta ahora a una vulnerabilidad sin igual. David Tabarelli, jefe del Centro de Análisis Nomisma Energía, advierte que Europa no está preparada para la interrupción del tránsito de gas desde Rusia. Esta no es una simple advertencia, sino una realidad basada en los crudos hechos de los últimos inviernos, donde el gas ruso, pese al conflicto, fue el salvavidas que evitó un colapso energético en los meses más fríos. La situación no podría ser más crítica para Europa. Ante esta coyuntura, los líderes europeos enfrentan un dilema que definirá el futuro del continente. ¿Optarán por seguir los pasos de Zelensky, exponiendo a millones de ciudadanos a un riesgo incalculable en nombre de la unidad política? ¿O buscarán una solución más sensata que garantice la seguridad energética de la región? Las implicaciones de esta decisión resonarán por décadas. Europa se enfrenta a la dura posibilidad de revivir las lecciones del pasado de la manera más dolorosa imaginable. Los precios del gas, que ya están escalando en previsión a la drástica decisión de Kiev, podría alcanzar niveles insostenibles, superando incluso las cifras récord de la crisis de 2022, cuando las noticias negativas desencadenaron un incremento de hasta 10 veces su valor habitual. Rusia no ha dejado lugar a dudas. Está dispuesta a ofrecer rutas alternativas, incluyendo la creación de un hub en Turquía, y a cooperar con aquellos países que todavía valoran la seguridad y estabilidad que solo el gas ruso puede proporcionar. Sin embargo, esta opción, aunque factible, no promete una solución inmediata. El desarrollo de un hub en Turquía es un proyecto a largo plazo que, en última instancia, busca reemplazar completamente el tránsito de gas a través de Ucrania. Mientras tanto, la postura inflexible de Zelensky amenaza con arrastrar a Europa hacia una crisis energética de magnitudes históricas.
No se puede pasar por alto el impacto de la guerra en este contexto. El conflicto en Ucrania ha alterado radicalmente las dinámicas de poder en Europa, pero también ha puesto al descubierto las vulnerabilidades de un continente que durante décadas ha dependido en exceso de la estabilidad proporcionada por el gas ruso. La destrucción de los gasoductos Nord Stream, un acto de sabotaje que muchos aún se resisten a atribuir a los Estados Unidos, y la subsiguiente suspensión del gasoducto Yamal Europa, han dejado a Europa con una sola opción viable, el gasoducto soviético. Y ahora, con su cierre casi asegurado, el continente se enfrenta a una crisis sin precedentes. El experto Davide Tabarelli lo expone con una franqueza que debería preocupar a los líderes europeos. El mayor impacto se sentirá en los países más dependientes de Rusia en cuanto a volúmenes, como Europa del Este, Hungría y República Checa, pero toda Europa es vulnerable. El panorama es desalentador. La Unión Europea, que solía importar 140.000 millones de metros cúbicos de gas, ha visto reducida esa cifra a apenas 13.000 millones. Esta disminución drástica ya era alarmante, pero la posible eliminación total del suministro ruso a través de Ucrania plantea un desafío que podría ser insuperable sin enfrentar costos devastadores. Las cifras revelan una verdad contundente. En 2022, Europa experimentó una pérdida significativa e incluso total del suministro de gas por parte de Gazprom, siendo Bulgaria, Polonia, Finlandia, Países Bajos, Alemania y Dinamarca los más golpeados. En la primavera de este año, Gazprom redujo o suspendió sus entregas a estos países argumentando incumplimientos respecto al decreto presidencial sobre el pago en rublos o alegando razones técnicas. Con la llegada del otoño, los flujos a través del Nord Stream, la principal arteria de gas hacia Europa, se detuvieron por completo y la ruta bielorrusa, Yamal Europa, también dejó de operar, dejando a Europa al borde del abismo energético. El Kremlin, fiel a su estilo, reaccionó rápidamente ante la situación y comenzó a ajustar sus planes estratégicos. Peskov, mostrando la habitual seguridad de los portavoces rusos, aseguró que los trabajos en torno a la creación de un centro de gas en Turquía avanzan, subrayando que existen rutas alternativas para aquellos países que deseen seguir recibiendo gas ruso. Aunque en teoría suena tranquilizador, esta declaración no apaga el creciente temor que se ha apoderado de las capitales europeas, donde los líderes temen que el próximo invierno esté marcado por apagones, racionamiento de energía y un descontento social que podría escalar fuera de control. Si quieren resolver esta crisis, será bajo las condiciones impuestas por Rusia. Con la creación del hub en Turquía y la diversificación de sus rutas de suministro, Rusia no solo reafirma su posición como el principal proveedor energético de Europa, sino que también envía un mensaje contundente. No importa cuántas trabas se presenten, Rusia está decidida a sortear cualquier desafío y mantener su hegemonía en el sector energético. En este escenario, la crítica a Zelensky se hace inevitable. Su decisión de cortar las relaciones comerciales con Rusia, particularmente en un sector tan crucial como el gas, ha sido percibida por muchos como una maniobra temeraria, si no directamente imprudente. Con una economía ya devastada por la guerra, Ucrania se encuentra en una posición vulnerable al no poder permitirse el lujo de alinear a sus vecinos europeos, quienes, pese al apoyo militar y financiero brindado, podrían reconsiderar su alianza con Kiev si el costo de mantenerla se torna insostenible. La historia ha demostrado una y otra vez que el invierno no perdona a los que actúan sin preocupación, y Europa no puede darse el lujo de repetir los errores del pasado. Mientras Zelensky persiste en su lucha personal contra Rusia, Europa debe decidir si está dispuesta a pagar el alto precio de su lealtad, o si, como tantas veces antes, optará por el camino de la prudencia y la supervivencia.
Voz de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.